Bienvenidos a un nuevo relato, creado con el corazón. Hoy les presento una historia de lealtad, valor y justicia. Una historia donde un héroe cae, pero su compañero, de cuatro patas guiado por el amor, la lealtad y el instinto, decide no rendirse. Esta es la historia de David, el oficial valiente, y Rocco, su inseparable perro K9. Gracias por acompañarme. Y que disfruten la historia. David y Rocco. Una vida, una misión, el vínculo inquebrantable. David vino al mundo, en medio de una tragedia silenciosa. Su madre, una joven fuerte y valiente, perdió la vida al darlo a luz. Nunca llegó a conocer el calor de sus brazos, ni la dulzura de su voz. Para David, su madre, fue siempre un susurro lejano, una ausencia que le marcó el alma desde su primer aliento. Su padre, un hombre sencillo, pero íntegro, dedicó su vida a criar a David, lo mejor que pudo. No era un hombre de muchas palabras, pero cada mirada, cada pequeño gesto, le enseñaba a su hijo sobre la importancia de la honestidad, la valentía y el honor. David no tuvo lujos, pero tuvo amor, un amor sencillo, firme y verdadero. Sin embargo, la vida volvió a ser cruel. Cuando David apenas era un niño pequeño, su padre murió en un accidente de automóvil. Fue un golpe devastador. Con la muerte de su padre, David perdió a su héroe, su guía, su única familia. A los 13 años, después de pasar por varios hogares temporales, fue adoptado por una familia que, aunque bien intencionada, no logró llenar el vacío que había en su corazón. David siempre había sido un chico solitario. Era respetuoso, trabajador, pero guardaba una tristeza silenciosa que solo aquellos que han conocido la pérdida de verdad pueden comprender. No obstante, había algo que lo diferenciaba de muchos adolescentes huérfanos: su determinación. Aunque sus padres adoptivos lo querían y cuidaban, David nunca se sintió completamente aceptado. Desde muy pequeño, la vida le enseñó a David que los vínculos no siempre vienen por sangre, sino por lealtad y esfuerzo. A los 15 años, cuando su vida parecía estar tomando un rumbo más estable, David tomó una decisión importante. Había pasado muchas noches pensando en lo que realmente deseaba hacer. En lugar de seguir el camino que muchos chicos de su edad seguían, despreocupados, pensando solo en cómo pasar el rato y disfrutar de los juegos, David optó por la responsabilidad. Se acercó a sus padres adoptivos y les pidió permiso para trabajar después de la escuela. No quería ser otro adolescente más, sin metas. Quería ganar algo de dinero, pero también deseaba algo más profundo, un propósito. Sus padres, sorprendidos por su madurez, accedieron a la solicitud. A regañadientes, David consiguió empleo en un supermercado local, empacando las compras de la gente, pero en su mente había un sueño mucho mayor. Quería ser parte de algo más grande, de un trabajo que le exigiera todo su ser. Así fue como, a través de un compañero de trabajo que había sido policía, se enteró de la oportunidad de ingresar al entrenamiento para policía. Era un sueño para él, uno que le ofrecía un propósito y quizás una familia. Después de todo, siempre había deseado sentirse parte de algo más grande. Con determinación en el pecho y la esperanza como único equipaje, David se inscribió en la academia de policía. Los primeros días no fueron fáciles. El rigor físico, la disciplina estricta y la frialdad de algunos instructores ponían a prueba su temple. Pero él no se rendía. Recordaba cada noche sin familia, cada silencio en su adolescencia,
y transformaba ese dolor en fuerza. Para David, ser policía no era solo una profesión, era la oportunidad de proteger, dar lo que él no tuvo, dar seguridad a otros que como él, crecieron, sintiéndose solos en un mundo indiferente. David sabía lo que era estar solo. Había crecido sin la compañía de una madre, y tras perder a su padre, a tan temprana edad, la vida le había enseñado que la familia no siempre era biológica, sino de aquellos que elegían estar a tu lado. Era un joven fuerte, pero por dentro, en su corazón siempre había sentido un vacío, una pieza que le faltaba. Por eso, cuando se presentó la oportunidad de entrar al entrenamiento de policía, algo en él despertó. Se sentía preparado para algo más grande, pero aún no sabía que ese algo más grande llegaría en la forma de un cachorro. Con el tiempo, fue ganándose el respeto de sus superiores y la admiración de sus compañeros. No era el más fuerte, ni el más veloz, pero sí, uno de los más entregados. Después de meses de arduo entrenamiento, y de haberse ganado el respeto de sus compañeros y superiores, David comenzó a sentir que finalmente había encontrado su lugar. En la Academia de Policía, descubrió no solo sus capacidades, sino también una vocación que lo conectaba con algo mucho más grande que él mismo. Sin embargo, algo aún le faltaba. Un día, mientras se encontraba en el departamento de policía, uno de los instructores le habló de un programa especial, el programa K9. Este programa estaba diseñado para emparejar a los oficiales con un perro de trabajo, que sería su fiel compañero en el terreno. Al principio, David no sabía qué esperar. Siempre había sido una persona solitaria. Pero la idea de tener un compañero, de compartir el riesgo y la lealtad, despertó algo en él. Este programa, dijo el instructor, no es para cualquier persona. Los perros K9 no son solo compañeros. Son una extensión de ti mismo. ¿Estás listo para ese tipo de vínculo? El programa K9, una unidad especial, donde oficiales trabajaban junto a perros entrenados para operaciones de alto riesgo. Algo dentro de él despertó. No sabía por qué, pero sintió una conexión inmediata. Tal vez, porque sabía que la lealtad de un perro no se pide ni se impone, se gana. Y David estaba dispuesto a ganársela. David sintió que algo se movía dentro de él. Quizás, solo quizás, este sería el paso que había estado esperando, una oportunidad para encontrar ese vínculo que tanto le había faltado en su vida. Fue entonces, cerca del final de su formación, cuando escuchó por primera vez el nombre de Rocco. Historia de Rocco, nacido entre uniformes. La primera vez que Rocco abrió los ojos, lo hizo, envuelto en el olor a cuero, metal y café. No fue en una casa cálida, ni en el regazo de una madre viva. Su madre, Sombra, una legendaria pastora alemana policía, murió dando a luz a sus cachorros en el cuartel K9 del Departamento Central. Ella fue una heroína, respetada por los oficiales como uno de los suyos. Su legado no solo fue escrito en informes de arrestos o misiones cumplidas, sino en su camada. Rocco era el más pequeño, el último en nacer, el que menos esperanza inspiraba al principio. Pero, desde los primeros días, algo lo distinguía. Sus ojos, profundos, atentos, seguían con intensidad los pasos de los oficiales. No lloraba como los otros. Observaba, absorbía, esperaba. A los 3 meses, cuando llegó el día de seleccionar cachorros para el entrenamiento avanzado, apareció David. David
llevaba su uniforme, con más responsabilidad que orgullo. Huérfano. Desde la adolescencia, se había forjado a sí mismo, entre turnos dobles y noches solitarias. Nunca había tenido una familia después de los 15. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de ese cachorro silencioso y firme, lo supo. Ese, dijo sin dudar, ese es mi compañero. Los instructores rieron al principio. Rocco era el más flaco, el que menos ladraba. Pero David no dudó. Le dio su propio espacio, le enseñó con paciencia, le habló como a un igual. Le dio su propia manta, su comida, y su tiempo. Rocco, a su vez, le ofreció una lealtad que David nunca imaginó encontrar. Y Rocco nunca lo olvidó. David y Rocco, la conexión K9. Después de completar su formación como policía, David fue asignado a una unidad especial, la cual incluía trabajo con perros K9. En esa unidad, él escogió a Rocco, un perro policía, que acababa de terminar su propio entrenamiento. Rocco era un perro con un corazón valiente, entrenado para detectar drogas y armas, y también para proteger a su compañero humano en situaciones peligrosas. Rocco, un perro con una inteligencia excepcional, fue asignado a David como su compañero K9. Desde el primer día, David y Rocco se hicieron inseparables. Aunque David no era un entrenador de perros, sino un policía, con una pasión por su trabajo. Sabía que el vínculo que había formado con Rocco iba más allá de una relación de trabajo. Rocco no solo era su compañero de patrullas, sino que también se convirtió en su amigo más leal. Y en su refugio, David le enseñaba a Rocco cosas que iban más allá del trabajo, como las fotos de su madre, Sombra, quien había sido una policía condecorada. Y como K9 había hecho contribuciones significativas al departamento. Le contaba historias sobre cómo ella había recibido una medalla de honor por su valentía, al desmantelar una red de pandilleros. Era un legado de honor y valentía, que David quería compartir con Rocco, mostrándole cómo el trabajo que hacían no era solo una rutina, sino una misión de vida. En los días libres, David pasaba tiempo con Rocco, mostrándole fotografías antiguas y contando historias de su madre. A Rocco le gustaba escuchar la voz de su compañero humano, como si comprendiera la importancia de esos recuerdos. David era para Rocco una figura paternal, mientras que Rocco se convirtió para David en su mayor fuente de consuelo y fuerza. Aquel primer día que David se cruzó con los ojos de Rocco, algo, en su interior, hizo clic. En ese instante, reconoció lo que sentía el perro, la necesidad de pertenecer. La búsqueda de alguien que lo entendiera. Ambos huérfanos, ambos buscando una razón para seguir adelante. Aunque no compartieran la misma sangre, algo profundo los unía. A partir de ese momento, David y Rocco fueron inseparables. Juntos, enfrentaron la vida, juntos se entrenaron. La vida de David, que siempre había sido solitaria y marcada por la falta de una familia biológica, comenzó a tener un propósito. El tiempo pasó, y el vínculo entre ellos se fortaleció. Mientras David enseñaba a Rocco cómo ser un perro K9. Rocco también le enseñaba a David una lección que no se podía aprender en las aulas: la importancia de la confianza, la paciencia y la amistad verdadera. Lo entrenó durante meses. Pero más allá de órdenes y comandos, le enseñó amor. Y en silencio, sin palabras, Rocco también le enseñó algo a David: que no estaba solo. Que era posible volver a confiar. Por las noches, David
lo llevaba a su pequeño apartamento. Rocco dormía al pie de la cama, como si supiera que su compañero también tenía pesadillas. Y en las mañanas, eran los primeros en llegar al cuartel. Sincronizados, listos, como si fueran un solo corazón latiendo en dos cuerpos. Y así, comenzó una amistad, forjada entre el deber y la soledad, entre la obediencia y la necesidad profunda de pertenecer. Y aunque ninguno lo sabía aún, esa lealtad iba a ser puesta a prueba de la forma más dolorosa y definitiva. Rocco y David se volvieron inseparables. En cada patrullaje, en cada intervención, en cada silencio compartido al final de un día difícil, su vínculo se fortalecía. No hacía falta hablar. Rocco entendía el peso en los hombros de David. Y David encontraba consuelo en la mirada serena de su compañero de cuatro patas. Mientras otros oficiales cambiaban de pareja, o eran reasignados, ellos permanecían juntos. No era solo cuestión de eficiencia, era algo más íntimo, más sagrado. Y aunque los años avanzaban, con rutina y camaradería, las calles seguían siendo peligrosas. Especialmente con el aumento de pandillas que operaban en los márgenes de la ciudad. David y Rocco sabían que cada día podía ser el último. Pero ninguno imaginaba que la noche más oscura llegaría sin aviso, como un disparo, en medio del silencio. En las madrugadas frías, David solía quedarse en el cuartel unas horas más, no porque lo necesitara, sino porque no quería irse sin Rocco. Mientras los demás oficiales se marchaban a casa, él sacaba 2 tazas, una de café para él, y un pequeño tazón de leche tibia, para su compañero. Se sentaban afuera, en el pequeño jardín del cuartel, bajo la luz tenue de los faroles, y compartían el silencio. Rocco, aunque entrenado para la acción, sabía cuándo simplemente estar. A veces, apoyaba su cabeza en el muslo de David, como diciéndole, aquí estoy. Y David, que no solía hablar mucho con nadie, le contaba cosas. Cosas del pasado, de su madre, a la que nunca conoció, de su padre. Y de cómo le enseñó a nunca rendirse. Cosas que nunca le diría a otro ser humano. ¿Sabes, Rocco?, le dijo una vez, con voz baja. A veces, creo que tú eres lo mejor que me ha pasado. Y Rocco movía la cola, sin entender las palabras, pero comprendiendo perfectamente el alma que se las decía. En casa, compartían aún más. David no lo dejaba dormir fuera. Le había puesto una cama justo al lado de la suya, y aunque Rocco muchas veces terminaba subiendo a los pies de la cama, David jamás lo apartaba. Incluso tenía una pequeña repisa, donde guardaba cosas que consideraba valiosas, una medalla de sombra, la madre de Rocco, la primera placa que recibió como policía, y una foto donde él y Rocco posaban después de su primer operativo juntos. No era solo su compañero de trabajo. Rocco era su familia. Y como toda familia verdadera, el amor entre ellos no se gritaba, se demostraba, todos los días. David y Rocco, el vínculo que no podía romperse. David y Rocco rápidamente formaron una dupla inseparable. El joven policía se encargó de terminar de entrenar a Rocco, pero no solo como un compañero de trabajo, sino también como una figura paternal para el perro. En sus días libres, David pasaba tiempo con Rocco, mostrándole fotos de su madre, una pastora alemana veterana policía, que había sido condecorada como K9 de rango por sus méritos. Por otro lado, la madre de David había sido conocida por su valentía. Y David no solo quería compartir esos recuerdos con Rocco, sino
que también le enseñaba lo que significaba tener honor y lealtad en la vida. Le hablaba sobre su madre Sombra, sobre la medalla de honor que ella había recibido por arrestar a unos pandilleros peligrosos que aterrorizaban el vecindario, y le repetía una y otra vez: lo que somos no se mide por lo que logramos, sino por cómo luchamos juntos. David y Rocco eran inseparables, más allá de ser un equipo policial. En la oscuridad de la noche, cuando las luces de la ciudad comenzaban a apagarse, ellos compartían un vínculo que trascendía cualquier relación humana. David era el protector de Rocco, pero Rocco también era el protector de David. Y aunque David no lo sabía, su perro también sentía el mismo amor y lealtad que su compañero humano. La tragedia, la pérdida de un compañero. Una noche fatídica, mientras David y Rocco patrullaban las calles en busca de un grupo de pandilleros sospechosos, todo cambió. En una emboscada mortal, un disparo alcanzó a David en el abdomen. Aunque los dos intentaron escapar, David cayó al suelo, incapaz de moverse. Rocco, el fiel perro policía, no dudó ni un segundo. Sabía que su compañero estaba herido, y aunque el peligro rondaba cerca, Rocco no podía dejarlo solo. David, con dificultad, logró darle la orden a Rocco para que fuera a buscar ayuda. El perro obedeció, corrió a la patrulla más cercana, y con valentía, les indicó a los policías dónde se encontraba su compañero caído. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde. David había perdido mucha sangre, y aunque intentaron reanimarlo, falleció en la ambulancia. Rocco, al regresar al cuartel, buscó a su compañero. Pero lo único que encontró fue el escritorio vacío de David. Su lugar había sido ocupado por otro oficial, y los recuerdos de su compañero fueron reemplazados. Esa noche, Rocco no pudo soportarlo más. Sintió que el mundo entero le había arrebatado lo más valioso que tenía. Con furia y tristeza en su corazón, Rocco decidió que no volvería a la comisaría. Que no aceptaría seguir sin la persona que lo había enseñado lo que era la lealtad. Buscaría venganza, no solo para honrar a su amigo, sino también porque sentía que su misión no había terminado. Lo que había comenzado como un entrenamiento, ahora se convertía en una búsqueda de justicia, y Rocco lo haría a su manera, con valentía y sin descanso. Pues lo que más le dolía era saber que los pandilleros a los que habían enfrentado, los que le habían arrebatado la vida a David, seguían libres y haciendo daño. Rocco, muy decidido, se escapó del cuartel policial y ahora, lejos de su entrenamiento, y sin las órdenes de sus superiores, se embarca en una misión personal: encontrar a los criminales que mataron a su compañero, y les hará pagar por lo que hicieron. La historia sigue a Rocco, mientras recorre las calles, se infiltra en el submundo criminal, y busca venganza. Sin embargo, su misión no es solo de venganza, sino también de redención. Rocco aprende que la justicia no siempre se obtiene con violencia, y que el amor y la lealtad hacia su amigo humano pueden ser su mayor motivación para luchar contra el mal de manera diferente. Rocco y el niño del callejón. La ciudad dormía, o al menos fingía dormir. Las luces parpadeaban en los callejones, donde la esperanza y el olvido compartían la misma acera. Rocco avanzaba en silencio, su chaleco K9 aún ajustado a su cuerpo, cubierto ya de tierra y hollín. Sus ojos brillaban con determinación, mientras su olfato escaneaba el aire nocturno. No buscaba descanso, solo justicia. Esa noche, el hambre lo venció. Llevaba días sin comida, solo agua de lluvia. Caminó
hasta una vieja estación de autobuses, abandonada, donde solían resguardarse personas sin hogar. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de no más de 11 años, flaco, como una varilla, envuelto en una manta raída, estaba sentado junto a una pequeña fogata, hecha con pedazos de cartón. Al verlo, el niño no se asustó. Lo miró con unos ojos grandes y oscuros, llenos de cicatrices invisibles. ¿Tú también estás solo?, preguntó con voz suave. Rocco no ladró, solo se acercó con cautela, sin agresividad. El niño rompió en dos un pan viejo y duro, que tenía en su mochila y se lo ofreció. Rocco se lo comió con respeto, sin avaricia. Pasaron la noche juntos. El perro no se acostó, solo se sentó junto al niño, vigilante. El niño tampoco durmió del todo, cada tanto acariciaba a Rocco como si supiera que aquel animal no era un callejero más. A la tercera noche, mientras la luna cortaba las nubes con su filo plateado, el niño habló. Mi hermano se llamaba Alex. Era bueno, trabajaba en un taller. Pero un día, los cuervos negros se lo llevaron. Dijeron que lo necesitaban para mensajitos. Al mes, lo mataron porque no quiso seguir vendiendo droga. Lo arrojaron a un basurero. Rocco ladeó la cabeza. Era como si entendiera. Yo sé quiénes son. Los he visto. Sé dónde se esconden a veces, susurró el niño. Como si le estuviera hablando a un amigo invisible. Pero si voy a la policía, me matan. Tú eres el primero en quien confío. En ese momento, Rocco se levantó. Caminó hacia la calle, dio unos pasos. Y se detuvo. Miró al niño. Y volvió hacia él. El niño sonrió por primera vez en mucho tiempo. ¿Me estás pidiendo que te ayude? Rocco se sentó frente a él, firme, con la postura recta de un soldado. Ok, pero si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Por Alex, y por el tuyo. Y así, nació una alianza improbable, entre un niño roto y un perro con propósito. Sin palabras, solo con miradas, migajas de pan, y un enemigo en común. La foto en la parte trasera de la estación. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre los techos oxidados de la vieja ciudad, Chispa vagaba por los alrededores del cuartel de policía. No se acercaba demasiado. Rocco lo seguía a distancia, como una sombra fiel, atento a todo. No estaban ahí por casualidad. En la parte lateral del edificio, donde nadie pasaba excepto los barrenderos, o algún agente solitario, fumando a escondidas, había un pequeño mural improvisado. Un rincón de memoria. Chispa se detuvo. Rocco también. Había flores secas, veladoras apagadas, y una cartulina con mensajes escritos a mano. Gracias por tu servicio, David. El precinto 42 no te olvida. Pero lo que le quitó el aliento al niño fue la fotografía pegada con cinta a la pared. Un joven oficial de mirada noble, uniforme impecable, arrodillado junto a un perro pastor alemán, de ojos intensos. Rocco, Chispa, se acercó más. Se agachó frente a la foto. Rocco también la miró, y luego bajó la cabeza. Tú eras suyo, susurró el niño. El perro no se movió. David, leyó Chispa en voz baja. Se llamaba David. En ese momento, todo encajó. El silencio de Rocco, su mirada cada noche hacia el cuartel, su odio silencioso hacia los cuervos negros. Chispa se levantó, caminó junto a él hasta un callejón. Cuando encontraron al primer pandillero, que Rocco había herido y al que Chispa había amarrado, el niño tomó un trozo de carbón del suelo. Se acercó a la pared sucia y escribió con trazos temblorosos pero decididos: David no se olvida. Rocco es conocido como el fantasma del chaleco. En los rincones olvidados de la ciudad,
donde los reflectores no llegan y las sirenas solo se escuchan de lejos, donde deambulan los que no tienen hogar, comenzó a correr una historia. Primero fueron susurros, luego advertencias entre murmullos. Hay un perro por ahí, pero no es uno común. Las personas sin techo lo observaban, algunos lo alimentaban sin atreverse a acercarse demasiado. No sabían su nombre, pero todos hablaban de el perro con chaleco. Nunca ladraba, solo aparecía de noche con chispa. Caminaban juntos entre las sombras, como si conocieran cada esquina, cada escondite. Su presencia no daba miedo, daba respeto. Decían que una noche lo vieron saltar una barda de metal, como si volara. Otra, que enfrentó a 3 perros callejeros, y no soltó ni un gruñido. Pero los hizo retroceder solo con la mirada. Algunos, incluso juraban, que lo vieron llorar frente a una estación de policía, sentado, inmóvil, mirando la entrada como si esperara a alguien que nunca volvió. Y cuando comenzaron a caer algunos miembros de la pandilla de los Cuervos Negros, la leyenda tomó fuerza. No morían, pero aparecían heridos, cortes limpios en los brazos, mordidas quirúrgicas. Uno fue encontrado amarrado con su propia camisa a un poste, con una nota escrita con carbón en la pared. David no se olvida. Las patrullas comenzaron a hacer rondas más frecuentes por esas zonas. El capitán del precinto incluso ordenó investigar si había un nuevo justiciero en las calles. Pero nadie hablaba, ni siquiera los pandilleros querían admitirlo. Les daba vergüenza decir que habían sido derrotados por un perro. Mientras tanto, el niño, al que todos llamaban Chispa, por su rapidez para moverse y su chispa en los ojos, era el único que realmente conocía al fantasma. Dormía bajo un viejo toldo, en una terminal abandonada. Y cada noche, Rocco volvía a él. Comían juntos, planeaban juntos, aunque sin palabras. Chispa empezaba a aprender cómo moverse, cómo observar sin ser visto. Rocco le enseñaba sin hablar. Una noche, Chispa encontró a un hombre mayor, ebrio y golpeado en un callejón. Se acercó para ayudarlo, pero 3 chicos con tatuajes de cuervos se interpusieron. Entonces apareció Rocco. No ladró. Solo caminó con paso firme hasta ponerse entre Chispa y los 3. Uno de ellos murmuró, aterrado, no, no puede ser. Es él, el del chaleco. Y corrieron. Rocco no los persiguió. Solo volvió al lado del anciano, lo olfateó y luego lo empujó suavemente con el hocico, para que Chispa lo ayudara a levantarse. Esa noche, la historia creció. No es solo un perro. Es un ángel negro, un espíritu de alguien que cayó en la calle, y volvió para protegernos. Y así, entre los callejones y los susurros, nació el mito, el fantasma del chaleco. Un perro policía que no obedecía órdenes humanas, solo las de su corazón. Chispa, el niño, que había visto la foto colocada en el mural de la parte de atrás de la policía, aunque joven. Siente una profunda admiración por David al ver el lazo entre él y Rocco. Rocco no necesita hablarle para que el niño entienda que todo lo que hacen es por alguien importante. Cuando ve cómo Rocco ataca sin matar, como si solo quisiera dar un mensaje, Chispa conecta las piezas. Entonces, una noche, después de que Rocco ataca a un miembro de los Cuervos Negros, Chispa lo inmoviliza y escribe en la pared con un pedazo de carbón: David no se olvida. Como si él fuera el traductor de Rocco, el que pone en palabras lo que el perro siente. Es su manera de honrar al amigo caído, que nunca conoció, pero que ya admira. La policía lo busca. El regreso del fantasma de la unidad K9. El sargento Héctor Salgado, 45 años,
fuerte, reservado, ex compañero de patrulla de David, fue quien entrenó a Rocco en sus primeros meses como cachorro. Olor a venganza. Desde hace 2 semanas, los informes de ataques nocturnos a miembros de los Cuervos Negros comenzaron a acumularse sobre el escritorio del sargento Salgado. Algo no cuadraba. ¿Qué clase de loco deja a 3 pandilleros amarrados en una azotea? Sin matarlos, pero con mordidas exactas y profundas? Preguntó su compañera. No es un loco, murmuró Salgado, viendo el reporte. Es alguien que sabe lo que hace. Y no quiere matar, solo mandar un mensaje. Pero, el verdadero giro vino cuando recibió las fotos de una cámara de vigilancia de un callejón del Distrito Sur. En la imagen nocturna, borrosa pero clara, se distinguía la silueta de un perro pastor alemán, caminando con un niño flaco, cargando una bolsa de pan. Salgado se quedó congelado. No puede ser, susurró, abrió su cajón, sacó una foto antigua, David, Rocco y él en el patio de entrenamiento. Mismo andar, misma mirada. ¿Estás ahí, chico? ¿De verdad volviste? Salgado. Empieza su propia investigación. Busca a testigos en la calle, habla con personas sin hogar. Algunos dicen haber visto al perro fantasma olfateando las calles. Otros aseguran que salvó a una niña de una golpiza y luego desapareció. Revisa viejos archivos K9. Va al sótano del cuartel, donde están los chalecos antiguos. Encuentra el registro de Rocco. Sigue desaparecido, oficialmente, extraviado, tras la muerte de David. Empieza a dejar pistas. Salgado, deja comida en ciertos puntos, coloca una prenda, con el olor de David. En un parque donde alguien vio a Rocco. No para atraparlo, sino para atraerlo, y hablarle. Pero no todos en el cuartel están de acuerdo. Algunos jefes creen que se trata de justicieros humanos. Y quieren tomar medidas más agresivas. Salgado decide actuar por su cuenta, en silencio. Motivación de Salgado. Salgado no solo busca a Rocco para detenerlo. En el fondo, se siente culpable por la muerte de David. Era su amigo, su hermano de armas. Y si ahora Rocco está afuera haciendo justicia, no está seguro si debe detenerlo o ayudarlo. El secreto de Chispa, el hijo del sargento Salgado. Antes, hace años, el sargento Salgado estaba casado, pero su matrimonio se fracturó cuando su esposa cayó en depresión. Tras perder a su hijo mayor, hermano de Chispa, a manos de una pandilla. Los mismos Cuervos Negros. En medio del caos familiar, su esposa se fue, llevándose al hijo menor, Chispa, que apenas tenía 4 años. No dejó rastro. Salgado trató de encontrarlos, pero entre su trabajo en la fuerza y los silencios de su esposa, perdió todo contacto. Años después, recibió una carta anónima, diciendo que la madre de su hijo había muerto en un refugio, y que el niño estaba desaparecido. El caso nunca se resolvió. Salgado creyó que su hijo estaba muerto, hasta ahora. Chispa ha estado sobreviviendo en la calle desde los 7 años. Tiene 11 o 12 ahora. Nunca supo su apellido real. Solo recuerda que su madre lo llamaba, mi Chispita. Lleva consigo una vieja medalla de San Miguel Arcángel, que su padre, el sargento, le había colgado en el cuello de bebé. Y que su madre le dijo que venía de un héroe que los protegía. Salgado guarda la misma medalla en su cadena, partida por la mitad, como símbolo del hijo que perdió. El encuentro. Cuando Salgado y Chispa finalmente se cruzan, quizás por Rocco, o por la frase, David no se olvida, Salgado nota la medalla y lo reconoce. El impacto es brutal.
El niño que ha estado protegiendo a Rocco, el chico que se mete en líos por hacer justicia, es su propio hijo perdido. El conflicto es fuerte. ¿Debe llevarlo a un hogar? ¿O dejarlo seguir con Rocco? Pero algo queda claro. El espíritu de David unió a padre, hijo y perro. El cielo estaba gris, y la bruma del amanecer se arrastraba entre las calles silenciosas. En un callejón olvidado, Salgado esperaba, apoyado en su camioneta sin luces, mirando hacia la esquina, donde habían visto por última vez al niño y al perro. Entonces, lo vio, Chispa, con su gorra rota, los zapatos gastados. Y Rocco a su lado, alerta como siempre. Gritó Salgado. Niño. Chispa se giró, listo para correr. No voy a hacerte daño. Solo quiero hablar. Rocco gruñó suavemente, pero Chispa puso una mano en su cabeza. ¿Usted es policía? La medalla. Salgado asintió. Dio un paso adelante. ¿Dónde conseguiste esa medalla? Preguntó de pronto, señalando el colgante, que brillaba en el pecho sucio del niño. Chispa se la agarró por instinto. Era de mi mamá. Ella decía que era de mi papá. Pero nunca lo conocí. El corazón de Salgado se detuvo por un segundo. Se acercó lentamente, y con manos temblorosas, sacó su propia medalla, colgada al cuello. Era igual, la otra mitad. ¿Cómo te llamaba tu mamá? Preguntó en voz baja. Me decía Chispita, pero nunca me dijo mi nombre completo. Salgado cayó de rodillas frente a él. Rocco no se movió. Lo miraba, como si entendiera que ese momento no se podía interrumpir. El sargento sacó del bolsillo interior de su chaqueta una vieja foto doblada, un bebé de ojos grandes en brazos de una mujer sonriente. Chispa la tomó y se le aguaron los ojos. Ese soy yo. Sí, eres tú, y tu nombre es Mateo. Mateo Salgado. Tú eres mi hijo. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el ruido lejano de un tren. Como si el mundo se detuviera para ellos tres. El perro, el niño, el padre perdido. Chispa bajó la mirada. Luego la alzó, con un nudo en la garganta. ¿Por qué no me buscaste? Salgado tragó saliva. Se veía más viejo que nunca. Lo hice, cada día, pero cuando creí que te había perdido. Dejé de buscar con los ojos. Y empecé a buscar con el corazón. El niño no respondió. Se acercó. Y sin decir nada, lo abrazó. Rocco, en silencio, se sentó junto a ellos. Su familia, de algún modo, se había completado otra vez. Un nuevo hogar para Chispa y Rocco. Después del reencuentro, el sargento Salgado no dejó que Chispa, ni Rocco, volvieran a dormir en la vieja estación abandonada. Esa misma noche, los llevó a su casa, una vivienda sencilla, con fotos antiguas, aún colgadas en las paredes y un aire de soledad, que por fin se rompía. En el cuarto vacío, que por años había mantenido cerrado, Salgado abrió las ventanas, cambió las sábanas y colocó una cama nueva. Chispa, ahora llamado por su nombre real, Mateo, no decía mucho. Pero se notaba en su mirada, por fin tenía un lugar. Para Rocco, el sargento, compró un colchón especial, comida nutritiva y un nuevo collar, con su nombre y una placa grabada. Rocco, compañero de David, protector de Mateo. Salgado les habló con firmeza, pero con ternura. Ustedes ya no están solos. Aquí están seguros. Pero si vamos a seguir, lo haremos bien, ¿entendido? Chispa asintió. Rocco, como si comprendiera, movió la cola con seriedad. A partir de ahora, tú y Rocco serán mis ojos en la calle, continuó Salgado. Pero, nada de enfrentamientos. Nada de riesgos. Solo observan, reportan, y me llaman. ¿De acuerdo?
Esta vez no voy a perder a nadie más. Entonces, sacó una caja. Dentro, un teléfono sencillo, sin conexión a internet. Solo puedes llamarme a mí o a emergencias. Nada más. Cuando veas algo, me avisas. Yo haré el resto. Mateo. Tomó el teléfono como si fuera un tesoro. No era solo un aparato. Era un voto de confianza. Esa noche, por primera vez en años, 3 almas que habían sido rotas por la vida dormían bajo el mismo techo, dirigidas por un mismo propósito: derribar a los cuervos negros, uno por uno. El susurro del callejón. Una semana después de haberse instalado en su nuevo hogar, Chispa y Rocco salieron discretamente al anochecer, con la bendición y advertencia de Salgado: nada de enfrentamientos. Solo observen. Yo estaré esperando tu llamada. Mateo. Caminaba seguro entre los callejones, con su gorra baja y su mochila ligera. Rocco a su lado, sin correa, como un guardián invisible. Regresaban a un barrio donde Chispa había oído rumores. Los cuervos negros están usando una bodega abandonada como punto de reunión. Rodearon el lugar en silencio, ocultos en la sombra. Desde una azotea cercana, se asomaron. Allí estaban 3 hombres tatuados, uno con una chaqueta negra con un cuervo bordado. Entraban y salían con cajas, armas y mochilas. Rocco, tenemos que avisar, susurró Chispa, sacando el teléfono. Marcó el número. Salgado contestó de inmediato. ¿Dónde están? La bodega de la calle 17, junto al viejo taller de autos. Hay 3. Están armados. ¿Estás a salvo? Sí, estamos en un techo. Nadie nos ha visto. Bien hecho. Quédate ahí. Voy para allá con el equipo. Rocco emitió un leve gemido, como si supiera que el juego estaba por empezar. Minutos después, desde su escondite, Mateo vio llegar patrullas silenciosas, rodear la zona, y entrar como sombras entrenadas. En cuestión de minutos, los 3 pandilleros estaban en el suelo, esposados, sin saber ni cómo ni cuándo. Uno de ellos gritaba: ¿cómo supieron? Nadie sabía que estábamos aquí. Chispa sonrió. Rocco también, como si se permitiera por fin un respiro. Esa noche, Salgado les preparó hamburguesas caseras y dijo: 3 menos. Vamos por los demás. La trampa del túnel. Las noches ya no eran oscuras para Mateo. Ahora, salía con propósito, libre de miedo. Sabía que mientras tuviera a Rocco a su lado, y la voz de su padre al otro lado del teléfono, no estaba solo. Una nota escrita con letra temblorosa apareció en los muros del viejo barrio. Los cuervos vuelven a moverse por el túnel del metro abandonado. Chispa conocía ese lugar. Lo usaban los indigentes como refugio. Pero si era cierto, los cuervos lo estaban usando como ruta de escape. Esa noche, caminó con Rocco por la entrada cubierta de grafitis. Se deslizaron por una reja rota, y descendieron hasta las vías oxidadas. Rocco olfateó el aire. Sus orejas se alzaron. ¿Oyes eso? Susurró Chispa. Voces, risas, cadenas arrastrándose. Un grupo de cuervos estaba pasando armas por debajo de la ciudad, creyéndose invisibles. Mateo se escondió detrás de un pilar de concreto. Sacó su teléfono y marcó. Papá, están aquí. 5 tipos. Van cargando bolsas, creo que armas. Túnel central. Entrada por la vieja estación Roosevelt. Recibido. Quédate ahí. Refuerzos en camino. Y Chispa. Sí, estoy orgulloso de ti. Mateo sonrió. Su voz tembló un poco. Gracias, papá. Rocco gruñó. Se aproximaba un pandillero. Muy cerca. Mateo lo contuvo con una señal. Rocco aguantó. El tipo pasó, y siguió de largo.
No los vio. Minutos después, una descarga de linternas y botas rompió la oscuridad. Gritos, pasos. Los cuervos intentaron huir por otro lado, pero los agentes ya estaban allí. 5 capturados, 2 heridos, ningún escape, el regreso en patrulla. Las luces del túnel quedaban atrás. Los últimos ecos de los gritos, y esposas chocando, se desvanecían, cuando Mateo, aún con algo de polvo en la cara, subió al asiento trasero del carro policial. Rocco ya estaba dentro. Con la lengua afuera, respirando con tranquilidad. No había ladrado ni una sola vez durante toda la operación. No lo necesitó. Su mirada bastaba. El sargento Salgado cerró la puerta. Se sentó frente al volante, y miró a su hijo por el espejo retrovisor. ¿Estás bien? Sí, respondió Mateo, mientras acariciaba a Rocco. Él también. El motor rugió suavemente. Mientras el carro patrulla se deslizaba por las calles oscuras, rumbo a casa. Un silencio cómodo los acompañó durante unos segundos, hasta que Salgado habló. Hoy atrapamos a 5. Con los otros 3 de la bodega, ya llevamos 8. Mateo lo miró, sorprendido. ¿Cuántos quedan? El sargento suspiró, luego sonrió apenas. Unos 6. Tal vez 7. Los más duros. Los que nunca se dejan ver. Pero ya no tienen dónde esconderse. Mateo asintió. Se acomodó en el asiento, mientras Rocco ponía su cabeza sobre su pierna. Papá, ¿crees que podamos atraparlos a todos? Salgado giró levemente la cabeza, esta vez sin usar el espejo. Lo miró directo. Sí, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. ¿Qué cosa? Unidad, amor, y un perro que no se rinde. Mateo sonrió, y Rocco, como si entendiera, ladró una sola vez. Firme, determinado. El resto del camino fue silencioso, pero ya no como antes. No era vacío, era calma. Era familia. Cuando llegaron a casa, Salgado abrió la puerta, y mientras Rocco corría hacia su colchón, Mateo preguntó, ¿qué sigue mañana? Salgado le guiñó un ojo. Dormir, desayunar fuerte, y seguir limpiando las calles. Estamos más cerca del final de lo que crees. La gran redada. Era la madrugada, cuando Salgado comenzó a organizar el operativo. La luz de la luna iluminaba su oficina en casa, donde el mapa de la ciudad estaba lleno de marcadores. El último refugio de los cuervos negros había sido descubierto, un antiguo almacén, aislado. Rodeado por muros altos y alambres de púa, casi imposible de acceder, sin alertar a los pandilleros. El sargento Salgado estaba en su cuarto, hablando con su equipo de oficiales por radio. Mateo, junto a Rocco, esperaba en la sala, vigilante. Habían pasado semanas preparándose para este momento. El lugar estaba rodeado por la policía, y todo estaba en silencio, a la espera de la señal. Salgado entró, con su mirada dura, pero su voz tranquila. Vamos a hacer esto rápido. El objetivo es atrapar al líder de los cuervos, y desmantelar la operación que tienen montada. ¿Listos? Mateo asintió, con una determinación que su padre no había visto antes. Rocco estaba agitado, con los ojos brillando en la oscuridad, como si también sintiera el peso de lo que estaba por suceder. Salgado le entregó a Mateo un equipo de comunicación discreto. Cuando lleguen, no te pongas en riesgo. Solo observa y reporta. No podemos perderte, hijo. Mateo miró a Rocco, que estaba listo para actuar. Lo prometo, papá, estaremos bien. El asalto. En la calle, los vehículos blindados de la policía se alineaban a lo lejos. Salgado y su equipo estaban en sus posiciones. Mateo,
junto a Rocco, observaba desde un punto elevado, cerca del almacén, con visión perfecta para dar el primer aviso. Rocco, como un experto en el sigilo, no ladró ni un solo sonido. Se mantenía alerta, olfateando el aire y siguiendo los movimientos de los cuervos. La señal llegó, una silueta, que cruzaba la puerta del almacén. El líder de los cuervos, un hombre, corpulento, con tatuajes de cuervos en sus brazos. Entró al edificio. Era el momento. Chispa, con el teléfono en mano, marcó el número de su padre. Papá, ya está dentro. Está en el almacén. Hay 5 guardias afuera. Tienen armas. Es ahora o nunca. Salgado, respondió con firmeza. Bien, vamos a rodearlos. Tú y Rocco no os mováis. La redada comienza en 3, 2, 1. El cerco se cierra. En cuestión de segundos, las patrullas rodearon el almacén. Los cuervos, sorprendidos, intentaron reaccionar, pero no podían escapar. Estaban atrapados. La policía entró rápidamente, y el sonido de los pasos resonaba por el edificio vacío. Rocco, a pesar de la adrenalina del momento, permaneció en su posición. Sabía lo que debía hacer. Mateo lo miró con orgullo y asintió. Es el momento, Rocco. Vamos a ayudar. Juntos, el niño y el perro. Se adentraron en el almacén. Mientras la policía avanzaba en la parte frontal, Mateo y Rocco avanzaron desde un lado, menos vigilado. Los cuervos intentaban hacer frente a los agentes. Pero su sorpresa era total. Cuando finalmente llegaron a la sala principal, el líder de los cuervos estaba rodeado por oficiales. Con una última mirada desafiante, el hombre intentó sacar un arma. Pero antes de que pudiera disparar, Rocco saltó hacia él, lo derribó con fuerza, y lo inmovilizó hasta que el sargento Salgado llegó y lo sujetó. No más muertes, dijo Salgado, con voz firme. Con los cuervos finalmente bajo control, el operativo había terminado. La victoria. De regreso a casa, la familia estaba reunida nuevamente. El sargento Salgado abrazó a su hijo. Lo hicimos, hijo. Lo logramos. La ciudad está un paso más cerca de estar a salvo. Rocco, agotado pero satisfecho, se acercó a ellos. El perro que nunca olvidó. Mateo lo miró, con una sonrisa tranquila y le dijo: David estaría orgulloso de ti, Rocco. Y aunque el pasado siempre sería parte de ellos, hoy había una nueva paz. Un final lleno de justicia, familia y honor. La última misión. El nombre en el expediente. Días después de la gran redada, el sargento Salgado recibe acceso a un viejo expediente bloqueado, uno que solo se abría tras la caída total de la pandilla. Al revisarlo con calma, en su oficina, encuentra un nombre que no esperaba, un oficial activo del precinto, uno que conocía bien a David y que estuvo de turno la noche de la falsa llamada. Un frío le recorre la espalda, no solo porque era un traidor entre ellos, sino porque era alguien en quien David confiaba ciegamente. Salgado guarda silencio. Llama a Mateo a su oficina. Hay algo que aún no hemos terminado, le dice. La llamada que mató a David no vino de la calle. Vino desde adentro. Mateo, sorprendido, mira a Rocco, que al escuchar el nombre del traidor en la grabación de audio, gruñe por primera vez desde la redada. Él lo recuerda, dice Mateo. Sabe que esa voz estuvo ahí. La misión ahora no es una redada violenta. Es una operación encubierta. Tienen que atrapar al traidor con pruebas, en el acto, sin levantar sospechas. El plan final. La familia traza un plan. Mateo y Rocco se hacen pasar por 2 testigos inocentes, que dicen haber visto una nueva reunión de pandilleros.
Esa información se filtra cuidadosamente para que llegue hasta el traidor en el cuartel. Y cuando ese oficial intenta actuar, ya sea eliminando pruebas, contactando a los pandilleros o desinformando a la policía, el sargento Salgado, y un pequeño grupo de oficiales de confianza lo observan y lo atrapan en el acto, con pruebas en la mano. Todo queda grabado, todo se documenta, y cuando finalmente lo confrontan, Salgado le dice: traicionaste a tu gente. Mataste a un hermano. Pero su legado está vivo. Pero tú, acabas de perderlo todo. El cierre. Esa noche, Salgado lleva a Rocco y a Mateo al lugar donde David está enterrado. Llevan la medalla que Rocco ganó por su servicio, y la colocan junto a la tumba. Mateo dice en voz baja: lo logramos. Todos, juntos. Rocco se sienta firme al lado de la lápida, en silencio. Mira al cielo. Cierra los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, se queda dormido en paz. Un nuevo amanecer. Han pasado varios meses, desde la captura del traidor, y la disolución total de los Cuervos Negros. Mateo, ahora bien alimentado, vestido y con el cabello corto y limpio, camina cada mañana al colegio. Lleva una mochila nueva, y en su bolsillo, la medalla de Rocco. Como un símbolo de fuerza y recuerdo. Rocco lo acompaña todos los días hasta la entrada del colegio y lo espera pacientemente hasta que sale. Aunque ya no usa el chaleco de K9. En el vecindario muchos lo siguen llamando el perro policía de los pobres. En casa, el sargento Salgado los espera con la comida servida. Ha aprendido a cocinar para su hijo. Y aunque aún es rudo con las palabras, sus actos ahora son los de un padre presente y protector. La tumba de David. Una vez al mes, los tres visitan la tumba de David. Llevan flores, y Mateo se sienta a contarle todo lo nuevo. Cómo va la escuela, cómo entrena con Rocco, y lo que está aprendiendo de su padre. Una tarde, mientras se retiran, Mateo se detiene. Mira hacia el cielo dorado del atardecer, y dice: Rocco ya no busca venganza. Ahora busca dar esperanza. Y yo también. Rocco se sienta a su lado. El viento sopla suave. Silencio. Paz. La historia de una amistad improbable, nacida del dolor, se transforma, ahora en un legado de justicia, amor y segundas oportunidades. El tiempo pasó, no mucho, pero lo suficiente para que algunas heridas comenzaran a sanar, y para que otras se volvieran más suaves, menos dolorosas. La ciudad dejó de temer a los cuervos negros. Cayeron todos, uno a uno. No fue solo la fuerza de la ley, sino la fuerza del amor, la lealtad y el dolor por lo perdido. Salgado no buscó fama ni reconocimientos. Solo firmó los papeles. Entregó los casos, y volvió a casa con dos nuevas razones para vivir. Mateo, antes conocido como Chispa, ahora tenía una cama limpia, una mochila lista y libros con su nombre. Ya no era invisible. Tenía un padre. Y Rocco fue retirado con honores. No tenía placa, pero era el perro más respetado de la comisaría. Su trabajo ya no era perseguir criminales, sino caminar junto a Mateo cada mañana, esperar pacientemente en la esquina y volver a casa con él. A veces, al amanecer, Rocco se detiene frente a la estación de policía, donde aún hay una foto de David con una vela encendida. Se sienta ahí, como recordando. Porque eso es lo que hacen los que aman de verdad, recuerdan. David no se olvida, nunca lo hizo. Mateo lo sabe. Lo siente cada vez que acaricia a Rocco o ve a su padre en silencio. En esa casa hay algo invisible que llena el aire: gratitud, redención y familia. Un día,
En la escuela. Una maestra le preguntó qué quería ser de grande. Mateo sonrió y respondió, quiero ser como mi perro. Valiente. Y como mi papá, aunque no siempre lo entendí. Cuando le preguntaron si eso significaba ser policía, solo se encogió de hombros. No sé. Pero sé que quiero proteger a los que nadie protege. Esa fue la verdad más profunda. Hoy, en el barrio sur, puedes ver a un joven bajando de una camioneta de policía, con un pastor alemán a su lado. El perro tiene canas, pero camina con dignidad, como si cada paso contara una historia. Se despiden en la esquina. El niño entra a la escuela, y el perro espera. Siempre espera. Porque los que aman de verdad, siempre vuelven. Y algunos héroes no necesitan capa ni uniforme. Solo un corazón que nunca olvida. David no se olvida.